Y continuamos con la clase. Calculemos la capacitancia de un capacitor esférico, es decir, el valor C, para una condición esférico. Veamos, si consideramos la sección transversal de un capacitor esférico, como estoy mostrando, de un conductor interno es una esfera sólida, todo esto es sólido, cargado con un sólido radio A, y el conductor externo es un cascarón esférico de radio B. ¿Ya? Esto es una cascarón, aquí no lo coloqué bien, y está cargado totalmente con... Inge, sí, perdón, no se ve. ¿no? Sí. Nuevamente, el capacitor esférico, ¿ya? Calculamos desde la capacitancia para un capacitor esférico. Consideramos una sección transversal del capacitor esférico, donde el conductor interno, digamos así, el conductor interno es una esfera sólida de radio A. Y un conductor externo llamemos así, un conductor externo, es de un cascarón esférico de radio B. ¿Ya? Entonces tenemos un radio B, entonces solo estoy pintando lo que es la esfera. Ahí está cargado positivo y negativo hacia afuera. Positivo, y miren, ven que la cantidad de cargas son las mismas, Q, Q. ¿Ya? Entonces el esférico está cargado con carga negativa, entonces el campo eléctrico sale de la esfera sólida hacia afuera. Entonces el campo eléctrico, vamos a aprender un poquito la ley de Gauss, entonces se acuerdan, es el campo eléctrico que atraviesa por el diferencial de área, es igual a carga neta, ¿no? Carga neta sobre la permitividad en el vacío. Entonces tengo esta figura. Ahora le he trazado una circunferencia, no parece una circunferencia, pero es una circunferencia. Esta llamaremos, que trabaja, este campo eléctrico sale. Bien, que voy a considerar como sale, y como es esférico, es perpendicular, ¿no? Entonces, vamos a hacer entonces, radialmente, es decir, su radio sale, ¿no? Desde aquí tiene E, pero en todas las direcciones, ¿no? Todas las direcciones. Y si considero la superficie gaussiana, esto que estoy pintando es la superficie gaussiana, valor entre A y B, ¿ya? Entre A y B, por eso nos damos R. R. Ahí va a cumplir bueno, aquí es perpendicular E, y su área, un pedacito de aquí, un pedazo de área, el diferencial de A. Si ustedes ven el área, el campo eléctrico, el área es perpendicular, ¿no? Vean, el vector área es perpendicular a su superficie, y el vector campo eléctrico también es perpendicular. Entonces son paralelos estos dos. Entonces, R es el valor, digamos, este es el radio, R, y esta es la superficie gaussiana. Es una superficie hipotética, por si acaso, ¿no? Gaussiana. Entonces ya he definido el área, todo, es perpendicular. Pues tenemos los radios A y B. A y B son los datos. Entonces, este valor, como el campo eléctrico, si tenemos el campo eléctrico,
es paralelo a esta condición. Vean que nos daría, como es perpendicular, entonces es el producto por el área total, ¿no? El área total de la esfera, pero gaussiana. Voy a poner Gauss aquí. La esfera para el caso de Gauss. Igual la carga neta. La carga neta va a ser Q, de valor Q. Vamos a ver si es Q. La carga neta es la carga total de la esfera sólida sobre la permitividad, ¿no? Hasta la permitividad en el vacío. Entonces, el área para nosotros es, el área vale, ¿cuánto sería el área? Es 4 veces el área de una esfera, 4 veces pi por su radio al cuadrado, Q sobre epsilon. El campo eléctrico total, la carga total sobre la permitividad. Y ahí está, lo voy a ordenar, sería las constantes y sobre el radio al cuadrado. Esa es la ecuación 1. Ahora, el diferencial potencial, ¿a qué es igual? El diferencial de potencial. Hemos llamado la letra U o delta B, delta U, como la integral de campo eléctrico escalarmente, producto escalar de el desplazamiento. Como bueno, el desplazamiento va a ser también radial, el desplazamiento también, este desplazamiento es radial, ¿no? Que es como radios, pero en este caso vamos a partir de la superficie de la, ¿no? Todo es radial, entonces, como es radial, este también son paralelos, vamos a poner aquí, el vector E es igual al paralelo son radiales, ¿no? O sea, en misma dirección. Pues como son paralelos, entonces el producto escalar de esto queda como du menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de, claro, aquí de ese coseno, ¿no? Pero ya lo hemos cambiado, que es, como es paralelo, pues vamos a cumplir esto, el módulo del primero por el segundo por coseno de 0, bueno, es 1. Ahora hago la integración, los límites, claro, voy a tener que poner aquí los límites, entre desde A, claro, desde la superficie del primero, A, hasta el B, hasta el cascarón, A y B. Entonces, esta sería la ecuación 2. Y la ecuación 1 en 2, vamos a empezar en la condición 2, el diferencial potencial es igual menos E, bueno, integral de A hacia B de E, pero vale Q, perdón, Q 4pi epsilon R por diferencial de R. Pero esto podemos cambiar la integral
ahí, ¿no? Acá. Hacia B, perdón, hacia B. Entonces las constantes salen de la integral. Bueno, estas dos es el de integral. Y la integral desde A hacia B. Ahí está. Entonces la integral de esta, ¿a qué es igual? Es R a la menos 2. La integral de este, ¿cuánto es? La integral de R a la menos 2. Hay que sumarle 1. Entonces, R menos más 1 a la potencia sería menos 1 sobre menos 1. Entre los límites de A hacia B. Este menos sale. Como resultado es menos Q. Bueno, ya no es menos Q, menos por menos más. A hacia B. Reemplazando los límites, esta función sería de inversa, ¿no? De B, límite superior y límite inferior 1 sobre A. Esto podemos también simplificar un poquito, sacando esto sería Q. Mínimo común sería B por A y A menos B. Entonces tendríamos la capacitancia. Ahora la capacitancia es igual hemos llamado como QS, es mayúscula, es la carga total sobre el diferencial de potencial. Esto a veces ponemos en módulo. Entonces, bueno, si nos da negativo, entonces no módulo, sino en valor absoluto. Entonces, C, reemplazando sería C 4pi, perdón, aquí 4pi, aquí es Q sobre 4pi permitividad A menos B, B por A o A por B. Entonces se cancela Q con Q y es igual a vamos a recorrer. Entonces C sería 4 veces pi, permitividad, A menos B sobre B por A o A por B.
Está bien, B, A, pero resta. B por A por B. Sobre A menos B. Esta sería nuestra ecuación para el caso del capacitor esférico. Esa es la ecuación 8. Vamos a llamarles prima porque no. Ahora, para el capacitor, sí, puede haber capacitor esférico, placas paralelas. Esférico, puede haber casos de cilindro. Acá hacemos para el caso del cilindro. Vamos a ver el caso de un cilindro. ¿Qué pasa si mi conductor es un es cilíndrico? Igual, de radio A que esté cargado. Por ejemplo, no importa la posición vertical o horizontal. En este caso tenemos otro cilindro. Y también su cascarón, también tomamos consideramos como una carga. Esta es una carga positiva. Y tomamos la otra que es igual, que es un cascarón cilíndrico. Primero tiene un radio, podemos decir, radio A. El otro tiene un radio B. El cascarón tendrá también una carga. Este carga va a tener un carga, todo esto va a tener una carga negativa, ¿ya? Y nosotros consideramos a este una superficie gaussiana. Entonces, alrededor de, nos daremos un valor así, alrededor. Entonces ahí trazan un radio R. R es el radio para esta superficie gaussiana. Entonces, A es igual, en este caso, una longitud. Ya no es el área de una célula. El área de una longitud es 2 veces pi por R por la longitud. Perdón, aquí nos olvidamos la longitud. L, ¿no? Longitud L. Este es el área gaussiana y tomamos como la ley de Gauss que dice es producto escalar del campo eléctrico por el diferencial de área.
Si tomamos un elemento, este pedacito aquí, en la superficie gaussiana, ustedes toman un elemento pequeñito, van a ver que el elemento, este es el área, tiene su vector. Su vector es el área y también es radialmente, ¿no?, paralelo al campo eléctrico. Entonces aquí está mi ecuación. La ecuación sería, bueno, la ley de Gauss dice campo eléctrico por el área, carga neta, sobre la permitividad en el vacío. Entonces lo que estoy marcando ahorita es esta región, estamos en vacío, ¿no? Hay vacío, o el aire. Los reemplazo, como estos son dos paralelos, vean que son paralelos estos dos vectores, entonces directamente es el módulo por el área total. El área total para nosotros va a ser 2pi por R por L. La carga va a ser Q, carga total sobre la permitividad. Entonces de ahí reemplazan E es igual a sería 2, 1 Q, 2 por pi, L, la permitividad, y R sería la variable, ¿no? La ecuación 1. Y el otro sería el diferencial de potencial. El diferencial de potencial es U menos el campo eléctrico y el desplazamiento. El desplazamiento desde los límites de la superficie del cilindro A macizo hasta el cilindro, bueno, este cilindro, este cascarón igual cilíndrico. Entonces aquí no se olviden esto, esta es la superficie gaussiana también. Igual, el desplazamiento en este igual ocurre que es también paralelo, esto también, el vector de desplazamiento es paralelo en este caso, ¿no?, para el cilindro, para la esfera, son paralelos, entonces aquí es menos E por el diferencial de R. Entonces el U es igual menos y el E, la ecuación 2, esto que es la ecuación, perdón, esto que es la ecuación 2 y la ecuación 1 en 2. Entonces lo borramos. Esta sería de A hacia B. La integral de esta sería igual. Bueno, sabemos que es R, sería R a la menos, R, bueno, esta no es R menos 1. La inversa de esta es logaritmo neperiano, ¿no? Logaritmo neperiano. De que lo voy a hacer directo, logaritmo neperiano es U logaritmo neperiano de los límites superior B sobre A. Entonces, la capacitancia es igual, C es la carga sobre el diferencial U. Q sobre
U. Bueno, ese es el valor absoluto Q. Entonces, de aquí puedo encontrar la ecuación C, que es la capacitancia. El Q, aquí se cancela Q, me queda 2pi por L, por la permitividad, sobre el logaritmo neperiano. B sobre A. Ecuación 9. 9. Entonces, este cilindro, ven que el cilindro que estoy pintando es macizo, bueno, cilindro macizo, con carga positiva Q, ¿no? Todo está cargado. Y el cascarón por exterior a este es un cascarón, y ese cascarón tiene un radio B, a radio A y B. Y entre el sólido cilíndrico y el cascarón, defino una, llamamos esto la superficie, nos vamos a definir una superficie que se llama una superficie hipotética llamada la gaussiana, ¿no? Superficie gaussiana. Ya, veamos otro, veamos este tema de qué es, hasta aquí hemos llegado a lo que es capacitancia. Veamos esta fuente de tensión, hemos visto que es fuentes de tensión o diferencial de potencial eléctrico. Entonces, es un elemento, digamos así, es un elemento activo de un circuito eléctrico cuya función es que circule en la corriente eléctrica. Entonces, como es una fuente de tensión o energía, lo que va a generar es corriente en un conductor, ya que circula corriente. Entonces, existen dos tipos de tensión. La primera es una fuente de tensión continua, llamado DC, D y C. Otra, llamaremos otra tensión, es la tensión de corriente alterna. Bueno, a este le van a ver a C también se llama, ¿no? Entonces, DC es esta fuente de tensión continua, la primera. Se ha visto un poquito de historia de esto, es la primera que ha aparecido, luego la alterna. Entonces, la DC llamaremos fuerza electromotriz. Entonces, esta fuente continua nos genera una fuerza electromotriz. Es lo que hace que se muevan los equipos, los motores de inducción, etcétera, ¿no? La notación que vamos a manejar va a ser esta. Van a ver, esta primera puede ser así. Entonces, el primero, puedo trabajar de esta manera. Llamaremos todo esto, llamamos esta configuración es una fuente de tensión, pero más conocido como diferencial de potencial. Entonces, a ese diferencial también hemos llamado, ¿se acuerdan que el U es lo mismo que decir delta V? Delta V o U mayúscula es el diferencial o la energía, esto en unidades de voltio. También se escribe esta notación, ¿no? Es un círculo, dos líneas, un signo más donde sale, ¿no? Carga electrones positivos. O esta notación, la que estoy mostrando ahorita, también podemos dejar las tres notaciones. Entonces, al final, todo esto son fuentes, al final pueden ser baterías,
pilas, etcétera. ¿Ya? En ese, por ejemplo, para el DC, generalmente manejamos ¿qué se llama esto? Claro, el más importante era este, diferencial. Bueno, no tengo nada aquí, quiere decir que esta es en un sentido. La batería, entonces va en pilas, en baterías, ahí es donde siempre va en un lado. En cambio, la fuente de tensión, digamos ejemplo, la tensión alterna es lo que ustedes agarran en sus casas, ¿no? De la toma de luz, bueno, toma de esas tomas de corriente, y esta es alterna, ¿ya? Alterno, este es corriente alterna, AC, ¿ya? Corriente alterna. ¿Qué significa externa? Que la corriente, ustedes van a ver más adelante, que la corriente, en el caso de continua, aquí no me he graficado, el voltaje respecto al tiempo, primero, ¿no? Voltaje, tiempo, puede ser positivo o negativo, así, una recta. Eso se llama continuo. Puede tener un valor, ¿no? Póngale de 12 voltios. El valor 12 voltios. Ahora, en el caso de alterno, aquí el mismo círculo, pero aquí voy a diferenciar con esto. Bien que es una fuente de tensión, pero este es alterno, es decir, que la corriente puede ser una función positivo o negativo en el tiempo. Ejemplo, vamos a hacer esta gráfica. Si tengo la tensión, llamamos U, pero U le llamas, ¿no? U, de tensión por tiempo. Entonces, la tensión posiblemente sea así, como unas ondas, ¿ya? Una función. Generalmente es unidad, ¿no? Y aquí puede también tener, por ejemplo, 220 voltios. Aquí positivo, y bueno, sí. Entonces, esta es una función, la corriente varía, ¿ya? Entonces, esa frecuencia, generalmente esta frecuencia en Bolivia trabajamos con 50 Hz. Imagínense que ustedes están en la luz, imagínense que un foco de esos que tienen en sus casas parpadea así, no se da cuenta que uno se apaga, se apaga, prende, ¿no? Entonces parpadea alrededor de 50 ciclos por segundo, ¿no? La corriente. Esta frecuencia es la frecuencia que tenemos en Bolivia, ¿ya? Existen 60 Hz, entonces a eso llamamos alterna. Al final, ambos en común son fuentes de tensión, ya sea al continuo o alterna. Entonces ahí tenemos esta configuración para los dos tipos de tensión, que lo vamos a hacer más adelante, es muy importante. Entonces, esta fuente de tensión, lo importante es que genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica la vamos a llamar como flujo de electrones. O sea, esa corriente eléctrica que estoy marcando es la carga total, o sea, corriente que esté en movimiento con respecto al tiempo. Entonces, ahí ya hemos visto que es este diferencial de potencial. Nada más todas las cargas en movimiento, ¿no? Desplazándose en un conductor. Ahora, esta corriente, mañana lo vamos a ver esto más a profundidad. ¿En qué medio? Entonces vean que las fuentes de tensión no generan del tau. En este caso, nosotros tenemos una fuente de energía y generamos una corriente. Puede existir el caso inverso. Nosotros generamos trabajo para generar energía eléctrica. Es el otro procedimiento, ¿no? O sea, generar energía. Nosotros tenemos una fuente de tensión que solamente hay que distribuir en corriente, ¿no? O sea, en otras fuentes, ¿no? Pero existe el otro proceso inverso que es al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, una turbina a un generador eléctrico o una turbina eólica, ¿no? A su generador eléctrico. Es un proceso que ya nosotros, es la energía mecánica, se transforma en energía eléctrica. En cambio, nosotros lo que optamos en nuestras casas es la energía eléctrica que se transforma en otras formas de energía de iluminación, energía, por ejemplo, resistencia en la ducha, energía de inducción por motores, por ejemplo, que tienen tengan un aspirador o una lavadora, también requiere también esa energía eléctrica se transforma en movimiento, ¿no? Entonces, es casi todo lo que estoy mencionando es lo mismo, pero el otro es el proceso inverso, ¿ya? Es un proceso inverso que es al revés, ¿no? O sea, para generar energía.
Dentro de los capacitores, veamos un poquito los capacitores, volviendo a los capacitores, veamos esta conexión, ¿no? ¿Qué punto me queda? 9, 7, 8. Vamos a ver conexiones de capacitor. Esto es más sencillo, vamos a recordar algo. Dos o más capacitores se pueden conectar en serie, perdón, en serie o paralelo. Eso se van a acordar, serie o paralelo. Subrayar para que se acuerden. Serie o paralelo. Reemplazamos por un capacitor llamado equivalente. ¿Ya? Entonces, llamaremos capacitor o elemento equivalente. Esta palabra es de acordar. Veamos el primer caso, capacitores conectados en paralelo. Voy a primero paralelo. Se dice paralelo tiene el mismo diferencial de U y cumple la ley de la conservación de la carga eléctrica. Hemos visto que la notación puede, la simbología que estoy marcando es vean, una rayita, dos palitos. Esta es la simbología de un capacitor. Puede estar horizontal, puede estar también vertical, es lo mismo. Entonces, parecido, ¿no? Ahora, veamos en esta configuración. Yo tengo 3 capacitores, así. Capacitor C1, capacitor 2, capacitor 3. Vean que está en la posición vertical. Yo voy a tener una fuente, bueno, una tensión o una fuente de tensión llamado U. U es el diferencial de potencia, ¿no? Esta es nuestra fuente de tensión. ¿Qué va a generar qué? Va a generar una carga total al sistema. Va a distribuir. Vean que esta carga distribuye por la ley de conservación de carga. Vean, lo que sale de aquí distribuye a este Q1. También una parte se va a este. Entonces, ustedes ven, la suma de estos 3 me tiene que dar Q neto. Este sería mi circuito real. Yo quiero calcular, digamos, el potencial, digamos, en cada uno. Ahora, cuando es paralelo, entonces así. El circuito real, vean aquí, el circuito real, este es nuestro circuito real, este nos están dando, este en forma paralelo. La carga neta o carga total es nada más la suma de las cargas distribuidas en cada capacitor. Vean esto, es equivalente, esa es la equivalencia, ¿no? Pues decía, esto es equivalente a este circuito. O sea, todos estos 3 que estoy marcando, vean que estoy marcando estos 3. Estos 3 lo llamamos circuito equivalente. ¿Y dónde se va a ir este? Se va a ir lo vamos a llevar como si fuese un capacitor solamente. De los 3 que tenía, lo vamos a llevar como un capacitor. De estos 3 que estoy marcando, lo vamos a llamar capacitancia equivalente. A este circuito que están viendo, vean que he copiado tal como está el primero, he copiado tal como está, su U genera una carga total, carga total, y C es la capacitancia. Entonces, si ustedes analizan aquí, nosotros recuerdan la capacitancia que es igual, entonces, hemos llamado así, este delta B, para no confundir esto. La capacitancia se define como la carga, ¿no? Carga total sobre el diferencial de potencial. Entonces, si yo, bueno, puedo usar este, entonces, despejamos Q, C por E. En mi caso, C es la capacitancia. Entonces, vean que hemos hecho en paralelo. Tiene el mismo diferencial de U. Es decir, como está en paralelo, estos dos están en paralelo, entonces U es igual aquí. Es decir, el potencial va a ser igual en este punto. Entonces, es la carga equivalente por U. Ahora, de ahí voy a considerar esto. C equivalente. C equivalente, este es equivalente por el U. Hemos llamado, fíjense aquí, vamos a igualar esto. Esta ecuación, igualamos con la primera ecuación, segunda. Y Q1, van a ver que Q1 es también su capacitancia por su diferencial U. Más este es Q2, este que está marcado es Q2, es igual C2 por U2. Y este que dice el último, la carga 3, es su capacitancia 3 por U3. Como son en paralelo,
aquí dice, tiene el mismo diferencial, es decir, tienen el mismo valor. U1, U2, U3 vale U. Entonces ahí se cancela U con U y solo me queda que la capacitancia equivalente en paralelo es nada más la suma. Está. Esto es muy importante. Suma. Acuérdense que va a ser suma. Cuando está en paralelo va a ser suma. Sumar. Para N capacitores, más de 3, 4, 5, igual. Es la sumatoria de todos los capacitores. El capacitor, no olvidamos que hemos medido el capacitor, la unidad es, ¿se acuerdan? El capacitor, su unidad es faradio, ¿no? Aquí voy a poner entre paréntesis, la unidad es faradio. Ahora están capacitores conectados. Ahora veamos el otro lente. Vamos a ver capacitores conectados en serie. La carga eléctrica que almacena cada capacitor permanece constante y la diferencial de potencial U de la fuente de tensión se distribuye en cada capacitor. Entonces, en vean, esta es la distribución. Un capacitor en serie, vean, uno con el otro, miren, que son un C1, luego viene C2 y luego conectamos C3. Y ahí cerramos el circuito a la fuente de tensión. U genera una carga total Q, llamamos carga neta, y esta tiene que distribuirse, vean aquí. Ahora, estos tres los tengo que agrupar, estos tres capacitores lo llamo como un equivalente. Este lo llamamos C mayúscula, la capacitancia equivalente. Ahora aquí, ¿cuál es la energía? Ahora, en los U's no son iguales. En serie, por ejemplo, no son este U. O sea, este U tiene que distribuirse en esta cantidad, ¿no? Tiene que distribuirse en el capacitor 2. Y van a ver que aquí ya no cumple esta relación, que U sean iguales. Este será nuestro circuito real y el circuito equivalente. Veamos esto. Llamaremos circuito equivalente. Y ustedes van a ver que el U se distribuye, U más va a ser igual a U sub 1, U sub 2, U sub 3. Por la definición de potencial, recuerden que está, capacitancia. Y capacitancia es Q sub E, está, Q carga sobre U. Aquí puedo despejar U, que sería carga sobre capacitancia. Carga sobre capacitancia. Entonces, en mi caso, tengo que usar esta relación aquí. Entonces, ahí está. U es igual a carga. Perdón, este sería, perdón. En la figura ustedes ven aquí solamente carga es igual, bueno, esto es lo mismo. Este U también es el mismo valor, por si acaso ahí. Tomamos este valor, es su carga, vean aquí la carga va a ser la misma, carga sobre la capacitancia equivalente. U1, carga por capacitancia. Y ahí también U2 y U3. Y ahí vamos a ver lo que interesa esto. Q1, eso que dice, la energía almacena cada capacitor es constante, diferencial. La fuente es cada capacitor. En serie, las cargas, perdón, en serie, quiero que entiendan que en serie los capacitores, las cargas son iguales. O sea, tienen que atravesar el flujo de carga, aquí toda la cantidad que atraviesa, va a ser Q1, va a ser a Q2, Q3. Ven en el circuito, las cargas en serie son constantes. O sea, no, se distribuyen, son iguales, pero son iguales. Entonces, al ser igual, en esta ecuación se cancelan las cargas, todito, y solo queda como inversa. 1 sobre C, bueno, este es el equivalente, vamos a encontrar. Quiero encontrar la capacidad equivalente, es la inversa, es igual a la inversa de 1, la inversa de la capacitancia 2,
la inversa de la capacitancia 3. Para N capacitores igual podemos usar como la sumatoria. Vean de 1, vean de hasta cuántos valores, de 2, 3, 4, podemos cambiar. Nos daría algo muy parecido a este. Ingeniero, una pregunta. Sí. Ingeniero, ¿por qué conectamos en paralelo o en serie los capacitores? Ingeniero, eso no entiendo. ¿Cuál es el objetivo? Lo mismo yo veo, creo, y la otra ¿Cómo has pregunta dicho la sería, pregunta? ¿en qué sería la otra pregunta, Ingeniero? ¿Por qué no siempre en serie o por qué no en paralelo, Inge? Esa parte no entiendo. ¿Por qué es importante algunas veces conectar en paralelo y algunas veces en serie? Esa sería mi pregunta, tres preguntas, Inge. Ya, esto quiero que entiendan los capacitores. Estos son circuitos, ¿ya? Generalmente el capacitor lo que hace es, bueno, en la vida real, es un capacitor, solamente es un dispositivo que almacena energía. Esto se utiliza bastante para lo que es arranque de motores, por ejemplo, ¿no? Energía, ¿no? Se van a ver tanto en electrónica, en eléctrica, pero en realidad son dispositivos que pueden ser cilíndricos, pueden ser plaquitas, o sea, hemos visto algo un poco de teoría, pero el objetivo de este es que pueden conectarse en series. ¿Para qué? Pueden ganar, absorber más energía, es decir, más tensión, o disminuir la corriente en el circuito. Entonces, todo esto lo que estoy mostrando es determinar, ya sea en paralelo. Me dices, no, en paralelo quieres determinar, ¿qué quieres determinar? Quieres determinar más o menos más adelante, que es muy importante. ¿Cómo voy a determinar este flujo de carga, corriente? Digamos? Lo que nos interesa es carga, la carga, ¿no? Y esto yo lo divido entre el tiempo, van a ver que es la corriente nada más. Entonces, lo que yo quiero es determinar cuánta energía, digamos, esto, como dice, podía almacenar, digamos, este dispositivo o disipar, ¿no? En este caso. Y ahí lo que quiero determinar, cuando tiene estos circuitos ya sea en paralelo o ¿qué se llama? En paralelo o en serie, no es lo mismo, ¿no? Van a ver que puede que la tensión caiga en un dispositivo. Entonces yo puedo, de este circuito principal, digamos, yo tengo una tensión, yo puedo disminuir o aumentar la tensión, es lo que yo quiero, a eso yo quiero determinar, ¿no? O sea, obviamente combinado con otros dispositivos, puedo aumentar este valor, ¿no? Ya sea. Entonces el objetivo es este, ¿no? O sea, tienes una tensión y puede estar en serie 2 veces. Ahora, de estos dispositivos, uno dice, no, cuando usted no encuentren dispositivos del mismo valor, entonces a veces en el mercado existen otro tipo de, ¿qué se llama estos valores? Son valores comerciales, digamos, son valores dispositivos que tienen una cierta cantidad. Cuando vos quieres alcanzar un objetivo, que es una tensión o quieres alcanzar una corriente, tenés que combinar, ¿no? O sea, diseñar un circuito para alcanzar ese valor. Entonces, ese es el objetivo más que todo, ¿no? O sea, manejar este concepto de capacidad, si pierde o no pierde, es más bien cuando en serio que parece que esto se va a volver más pesado, ¿no? Vamos a ver más adelante si aumenta o disminuye este valor. Lo que necesitas es encontrar que al usar procapacitores, puede aumentar o sumarios, ¿no? O sea, eso es lo que queremos ver. ¿Qué pasa si aumento el C? Digamos, aquí, por ejemplo, si aumento C, vean aquí esta fórmula. Si C aumentamos en el equivalente, aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si C aumento es, la carga se mantiene, sabemos que la carga se mantiene, este cae. En el otro caso, ¿qué pasa si, eso sí, vamos, si aumenta, ¿no? Si es que aumenta. Ahora, si cae la capacitancia equivalente, entonces también la tensión, ahí aumentamos tensión. ¿Viste? Esta formulita no se va a acordar. Donde quieres ganar o potencial o quieres disminuir potencial. Ese es el objetivo para esto. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Inge, ¿y cuándo conectar en serie y cuándo conectar en paralelo, Inge? A ver, en serie, por ejemplo, vamos a ver ahorita un ejemplo. Vamos a ver, comparar los valores. Primero veamos los valores. Tú ves aquí en suma, aumenta, ¿no? ¿Ven? Si aumenta en serie, ves qué hace. Si aumentamos en serie, entonces cae la tensión, ¿no? O sea, en alguno de estos elementos, ¿no? En serie.
Ahora, si yo hago en paralelo, estaba viendo en paralelo, no, ¿qué es en, pero en paralelo? En paralelo hemos dicho que es la suma. Si yo aplico en esta, si es la suma, entonces aumenta la tensión que haría. Es el equivalente, el U, ¿no? De eso van a ver un poquito los cálculos para cuando combinar, digamos, que es poner en paralelo, pueden diseñar. Pero ahora veamos un poquito de circuitos. Nos van a dar valores, o sea, nunca van a ser iguales, estos valores C. Puede que sean también iguales, no importa, pueden ser iguales, tres valores iguales o distintos valores. Veamos en el siguiente ejemplo. Digamos, son tres capacitores, se aplica un diferencial potencial de 24 voltios. Aquí no me dices, bueno, yo supongo que es DC, ¿no? Aplica y entre los terminales, dice, terminales A y B. Cuando dice terminales, es lo que les decía, son puntos donde voy a conectar esta tensión. Inciso A, determina la capacitancia del sistema. B, determina la carga Q del sistema de capacitores. Y la diferencia de potencia en el primero y el segundo capacitor. Y tengo los tres datos de los capacitores. Está, bueno, aquí está en faradios. En este caso, está, como son valores más pequeños, ven aquí, microfaradios, ¿ya? Microfaradio. 2 microfaradios y el otro 3 microfaradios. Entonces, aquí para la solución lo que puedo hacer es siguiente, ¿no? La tensión, voy a considerar desde A, que A salga positivo. Eso no es capacitor, es una fuente. Fuente más, menos, perdón. Y aquí sería el U. El U para nosotros es 24 voltios, ¿no? Entonces, el flujo de electrones sale por aquí, atraviesa C1, C2 y retorna así. Una de A. Entonces, por A y B conecto esta fuente de tensión. Su equivalente, ahora sí, apliquemos un poquito cuando hacer esto, su equivalencia. Ustedes hacen esto, su equivalente. Tomamos, voy a ordenar. Vean que este A y B va a ser igual. Copiamos la fuente de tensión y estos tres que están arriba lo voy a llevar como un equivalente. Para ese es capacitor. Este de aquí es capacitor C es sub Q. Entonces aquí no olvidemos, la solución es la siguiente. Solamente voy a hacer el siguiente diagrama. Ustedes ven ahí los tres capacitores. ¿Qué sería? En serie. En serie, estos están en serie. Ven que todos estos tres están en serie. ¿Están de acuerdo? Esos tres capacitores están en serie. ¿El qué sería igual? Es igual a esta 1 sobre la inversa de C equivalente. Y hacemos, veamos esto. Igual, inversa de C1, inversa de C2, inversa de C sub 3. ¿Qué es esta? La ecuación 1. Y ustedes ahí directamente podemos reemplazar. Ustedes me pueden calcular este valor, lo que es único reemplazar. C equivalente 1 sobre, aquí vamos a estar, como están en la unidad micro, entonces me va a dar la unidad micro, ¿ya? 1,5, 1 sobre 2 y
1 sobre 3. Lo que van a hacer primero es sumar estos quebrados, ven como quebrados, y al final sacan su inversa, ¿ya? Ese sería el equivalente. ¿Cuánto les da ese valor? Uno punto cinco, Inge. Sí, 1.5. Ah, no. Luego tenemos que sacar, sí, un ratito, Inge. Claro, sumas Mm, esto y tienes que sacar la inversa. Eso. sí, sí. Está bien, ¿no? Entonces, Cero 1.5. coma sesenta y siete. Otro valor sacado. 0,67. Sí, es 0,67, Inge. Ya. Entonces, primero yo lo hago, pues, cuando es dos facilitos, ¿no? Sacar un producto, puedo sacar, ¿no? Es mínimo común, pero como ya esto ya tiene calculadora, entonces lo pueden hacer suma de estos quebrados, el resultado de esta suma, y sacan su inversa para encontrar este valor. Vean que este está en la inversa, ¿no? Solamente es inversa. 0,67. Muy bien. B, inciso B es nos pide encontrar, inciso B, de la carga Q del sistema de capacitores. Es decir, este Q, ahorita voy a anotarme este Q. ¿Dónde está Q? Q es el Q total. Va a entrar aquí el Q total, pero se va a distribuir en cada uno, ¿no? O sea, bueno, en este caso, en serie, serían el Q, son iguales, ¿no? Entonces, carga, digamos, la carga total es igual, Q, vamos, es Q, perdón, la definición de la capacitancia equivalente, ¿se acuerdan? Es igual a la carga total sobre el diferencial de potencial. De ahí despejo Q, es equivalente por U. De ahí reemplazamos equivalente, tenemos el valor, es 0,67, pero está en micro, ¿no? Entonces, debo llevar a faradio, ¿no? Faradios. Y la tensión es U. U vale 24, ¿no? 0,67 por 10 a la menos micro. Micro, ¿cuántos micro? A las 6, por favor, me corrigen. 1000 es menos 3, está bien, menos 6 por 24. Este tiene que ser en voltios y este es lo que estoy marcando en faradios. ¿Esto cuánto nos da Q? Esto por el sistema nos va a dar en Coulomb. 0,67 por 10 a la menos 6 por 24. ¿Algún valor? Por favor.
16,08 por 10 a la menos 6, sí. Ese 16 ponlo como 1.6 Mm, o entonces 61. 1,6 por 10 a la menos 5, 1.6 por 10 a la menos por 10 5. a la 5. Menos 5. Eso. 10 a la menos 5, está bien. Son valores bajitos, ¿no? Vean que la carga es muy bajo. Está bien. Para inciso C, la diferencia de potencial en el primer y el segundo capacitor. Es decir, en el primero y el segundo. Me está pidiendo U1 y U sub 2. En serie, ¿no? Y como está en serie, las cargas Q son iguales. En el capacitor 1, en el capacitor 2 y en el capacitor 3. Sus cargas son iguales. Entonces, puedo nuevamente la fórmula. ¿Se cuenta mi fórmula? Bueno, C es igual a Q sobre U. ¿Sí? Bueno, la fórmula sería C en la forma general. Entonces, en forma general sería esta. Tenemos la capacitancia, vamos a llamarle C1. Ahora, nos dice para 1, carga es Q. Ya sabemos que es Q1. De ahí despejo U, C1 por Q. Ah, no, no. Entonces, como este valor es el mismo, colocamos ahí 1,6 por 10 a la menos 5 sobre la capacitancia 1. Aquí la fórmula es 1.5 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuánto vale 1? No sé cuánto sería 1. Y para la capacitancia 2, bueno, también usando esta fórmula, C2 carga sobre U2. Ahí tiene cuánto es este valor. U1 vale, Inge, 1,1 por 10 a la menos 11, Inge. ¿Está bien? A ver, por favor. El primero es a la menos este valor. Este es el que puedo escribir. Este sería a la 10. Se cancela estos dos, 10. 1.6 entre 1.5 por 10 sería, ¿no?
No hay un valor así, por favor. ¿Cuánto sale? 10,67, ingeniero. 10,67. Y esta unidad es voltio, ¿ya? Y el otro, 1,6 dividido entre 2. 8, ingeniero. 8, muchas gracias, 8 voltios. Este archivo los voy a mandar un rato, pero, resumen, se han encontrado las capacitancias, no se puede lograr, las capacitancias equivalentes. Bien, aquí equivalentes, puede ver circuitos. En algún caso, en este caso no me daba la alimentación, yo tengo que suponerme, trazarme esta línea, ¿no? No me da, solo me dice bornes, entre A y B hay una alimentación, o sea, ¿no? Uno entra positivo, ¿no? Y por el otro sale negativo. Puede estar combinado. Ejemplo, este es el siguiente. Eso puede ser combinado. Determinar la capacitancia equivalente entre A y B. A y B son los terminales. Se conecta a una batería de 12 voltios. O sea, hay que conectar una batería de 12 voltios, ¿no? ¿Cuál será la carga de almacenada en el sistema de capacitores? Entonces aquí pregunta, carga es la Q. Q es la carga. En este no puedo hacer directamente, entonces tiene que ser por partes. El primero, denme 5 minutos, ustedes lo van a tener como una tarea. Yo solo voy a hacer la primera parte, por favor, como tarea. Les voy a dar unas pautas. Es una tareita, por favor. Tengo todos los valores. Ven aquí. En este circuito, por ejemplo, en este podemos considerar como un circuito equivalente. Aquí veo un paralelo, vean que es un circuito en paralelo. Veo aquí en otro sistema paralelo. Entonces, podríamos hacer este circuito. Vamos a hacer opción. Un punto A, bueno, el terminal, ¿no? A, C1. Y esto lo reemplazo por un circuito equivalente, digamos así. C equivalente 1, puedo llamar. O 2, depende de ustedes. Y el otro capacitor equivalente y C6, ¿no? Este sería C equivalente 2. Como están en paralelos, este es más sencillo, ¿no? Esta parte está más sencillo. C1 C equivalente 1 está en serie, en paralelo. Paralelo que hemos dicho hay que sumar. C2 más C3, ¿no? Lo suman este valor. C2 más este valor sería 2 más 6, 8, ¿no? C equivalente 2 es este C equivalente, ese hemos llamado C equivalente, es la suma de C4 más C5.
4 es 3 más 1, 4 microfaradio. Este es para el caso de 3, ¿no? Ven aquí, este ya, bueno, aquí está. Ya he calculado los equivalentes. Nuevamente veo que estos dos circuitos están entre este punto, veamos este punto, están conectados en paralelo. Miren, entre este punto a este punto están conectados en, no, en serie, pero en serie. El primero hecho en paralelo, ¿no? Ahora en serie, los que están en serie sería, le voy a llamar todo este otro, ¿cómo sería? Equivalente circuito sería A. A este le llamamos, perdón, el primero llamaremos C, ya, es 3, equivalente 3, C equivalente 4. Su equivalente representa este, ¿no? Este estoy representando con equivalente. Y hemos dicho que en serie, bueno, cuando están en series, debo hacer la inversa, ¿no? Sería 1, C equivalente 3 es igual a 1 sobre C1, 1 sobre C equivalente 1. Está bien, estoy copiando. El primero es C1 vale 8, 1 octavo. El otro vale también C equivalente, es este valor, 1 octavo. Si ustedes sacan esta inversa, ¿cuánto sería la inversa? Como son iguales 2 octavos, un cuarto. La inversa de un cuarto sería 4 microfaradio. Entonces ya saben dónde sacar. Para C equivalente 4 lo voy a hacer directo. Es la inversa de 1, este sería 1 C, un cuarto, más un C6. Su valor es un cuarto. Y su equivalente es un cuarto, sería 2 cuartos, un medio. Entonces la inversa de un medio es 2 microfaradio. Y he encontrado los valores, y he encontrado ahora finalmente el equivalente último. ¿Cuál sería? Estos dos están en paralelo. ¿Ya? Aquí están en paralelo. Entonces, el C equivalente total, llamamos así, C equivalente total, va a ser la suma de C, como está en paralelo esto, EQ3 más CEQ4. Y este valor es 4, bueno, el 3 no es el 3, este es el 3, ¿no? 3, 4 y 2. 4 y 2, 6 microfaradio. Y si se ve, y ustedes ahí dicen cuál será la carga. Esto es equivalente a ese retorno hecho. Esto es
A y B, ¿no? Hemos llamado C, E, Q. Este es para el caso del paralelo. Ahora, a esta figura tengo que trazarle un diferencial de potencia. Tengo que, como dice, tenemos 12 voltios. Entonces, inciso B. Que no sea tarea, pero ahí no sabemos. Estoy terminando. Entonces, como encontrar el valor equivalente entre A y B, C equivalente total, vale 6 microfarads, ¿no? Nosotros alimentamos con, digamos así, con una tensión, dice. Entonces, voy a llamar aquí tensión U. U para nosotros vale 24, ¿cuántos? Es 12 voltios. 12 voltios. Y la carga, es muy importante, la carga que genera esta tensión va a ser igual a la carga que ingresa en el capacitor. Y aquí me pide encontrar solamente, bueno, como está en paralelo, también es el mismo valor U. En este caso es el mismo U. Entonces aquí me concentro en ese punto, el capacitor. Hemos llamado U, ¿cómo era? La capacitancia equivalente puede ser carga sobre U. Y ahí sacan Q. Q multiplican este valor. CE es 6 micro por la tensión vale 12. Este valor, ¿cuánto nos da? 6, 12, 20, bueno, 20, 60, 72. Es 7,2 por 10 a la menos 5. Nuestra carga tiene que dar en Coulomb, ¿no? Ya, bueno, disculpar, nos hemos pasado, ¿no? Mañana estaría entrando última parte. Mañana vamos a entrar lo que es corriente, ley de las que es corriente, igual lo que es ser imparable en una corriente, una resistencia también, bueno, no, pero resistencias eléctricas y es un conductor y corriente eléctrica, método de nodos y método de mallas para determinar cómo se distribuye la corriente, ¿no? En un circuito puede ser resistivo o también puede ser capacitivo, ¿no? Pero vamos a enfocar más que todo con la ley de Ohm. Inge, Sí, ayer nos dijo usted, Inge, que mañana podíamos dar el examen de teoría, ¿no es algo por ahí, Inge? ¿A qué hora sí, sería? sí, quiero hacerlo un cuestionario eh, de unas 10 preguntas, tal vez hay 2 ejercicios, de modo de que el domingo ya no llevemos mucha teoría, digamos, o sea, más repetitivo, como si fuese una práctica, digamos, ¿no? Este cuestionario, que realmente les voy a dar un tiempo, ¿no? De 1 hora para este cuestionario. ¿Será que podemos pasarlo mañana en la noche? El jueves en la noche. Sí, que estaría bien mañana en la noche. Está bien, Inge, ¿a qué hora, Inge?
Bueno, me están diciendo, mañana podría ser a partir de las 7, un cuestionario, donde todo lo que hemos avanzado, ¿no? Algún ejemplo, tal vez algún ejercicio, tal vez. Y el examen el domingo, ¿no? ¿El cuestionario, ingeniero, solo sería del tercer examen o sería de todo en general? Hemos quedado en el WhatsApp que va a ser solamente el tema de electricidad, o sea, electrostática y electrodinámica. Mañana se entra en la electrodinámica, que es corriente, leyes de lo que son ley de Ohm, ¿no? Más que todo. Ley de Ohm, es hasta ahí. Vamos a entrar a lo que es circuitos equivalentes. Y algo de ley de Kirchhoff, ¿no? Que no son ley de voltajes y ley de nodos, ¿no? Hasta ahí. Algo de potencia, ¿no? Pero potencia van a ver que es fácil, no es tan difícil. En el caso de que podamos hacer, manejar un sistema lineal y en otro caso de forma diferencial, ¿no? Esta ley, pero más va a ser solo los circuitos. ¿Ya? ¿Ya algo más? ¿Tienen consultas o no? Y Entonces, el cuestionario de mañana puede ser más Le voy a tarde, a mandar las por 8. WhatsApp. No, podríamos hacer también a las 8. Sí, por Dígame, favor. 8. Ujú. ¿Están de acuerdo? 8 de la noche. sí, Inge. Ya, 8, entonces voy a mandar. Sí. Va a ser un cuestionario de 1 hora. No va a ser mucho tiempo.